Señor ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, antes de ir a la polémica del Congreso, sí lo concreto. El gobierno aspira a tener presupuesto, faltan casi 2 semanas para que terminen las sesiones ordinarias. Por supuesto que nosotros aspiramos a tener presupuesto. De hecho, lo hemos presentado en tiempo y forma, el 15 de septiembre, como lo prevé la Ley de Administración Financiera. Y por supuesto que creíamos que finalmente la oposición iba a acompañar el presupuesto presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que de alguna manera marca los trazos gruesos del gobierno en el último año de su gestión. Bien, ¿es la orden que se vota el libro cerrado efectivamente o hay alguna posibilidad? Hoy insistió el radicalismo sobre el pedido de negociar algunas cosas para votar. ¿Es el libro cerrado? Yo tengo la sensación, Castro, que la oposición no quiere acompañar el presupuesto. Quiere dejar a la presidenta sin esta herramienta tan importante como es precisamente la madre de las leyes, que es el presupuesto, pensando que de esta manera van a dificultar la gestión del gobierno y que van a perjudicar al gobierno. Lo que no se dan cuenta es que terminan perjudicando al conjunto de los argentinos. Nosotros presentamos, vuelvo a repetirle en tiempo y forma, el presupuesto nacional en periodos de sesiones ordinarias, como lo establece la Constitución Nacional, que van del 1 de marzo al 30 de noviembre. Han tenido un tiempo muy importante de la discusión del presupuesto, casi 75 días. Es decir, que me parece que hay una clara disposición a no acompañar el presupuesto nacional. Nosotros lamentamos, la verdad que lamentamos muchísimo esto porque para nosotros es una herramienta importante. No, la realidad es que el gobierno con estirar el presupuesto 2010 tiene plata de sobra para el año que viene. Ahora, el tema es, en esos 75 días, para la visión del gobierno, ¿ha habido modificaciones del presupuesto o ninguna? Pero a ver, precisamente la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 8, establece claramente cuál debe ser el rol del Parlamento en ese caso. Dice, fijar anualmente el presupuesto general de cálculos y gastos de recursos de la Administración Nacional en base al programa general del gobierno y el plan de inversiones públicas. Aprobar o desechar la cuenta de inversiones, la Constitución Nacional, no lo decimos nosotros. Entonces, es de alguna manera, el presupuesto nacional es la manifestación más clara de cuáles son los ejes de la política de la gestión del gobierno nacional en materia de política social, en materia de infraestructura pública, en materia de absolutamente de todas aquellas cuestiones que para nosotros son prioritarias en el próximo año. Correcto, ahora, pero de todas maneras siempre hay un margen de negociación. Yo no digo, lo que usted dice es lógico, el gobierno dice, esta es nuestra política, sobre esto siempre hay alguna posibilidad de margen de negociación, no digo en lo esencial, pero en algunos puntos no hay. Por eso le pregunta si fue a libro cerrado o se negociaron algunas cosas que la oposición... Las propuestas que se hicieron, por ejemplo, no permitir que en el presupuesto se incluya la utilización de reservas, ¿sí?, para los vencimientos que tenemos en el periodo 2011, que son 7.504 millones de dólares, ¿sí?, que van a permitir saldar deuda que precisamente no contrajo este gobierno. La idea es que se paguen con recursos corrientes. El pagar con recursos corrientes implica que la oposición explique si vamos a dejar de hacer obra pública, con lo que tiene, primero como implicancia en materia de desarrollo tanto productivo como social, y después por otro lado por el tema de la ocupación. O por ejemplo vamos a dejar de pagar las asignaciones universales por hijo. Es decir, cada cuestión que se ha planteado sinceramente no es compartida por el gobierno. Ahora, la objeción, una de las más fuertes, tiene que ver con el dibujo de la inflación, que es una norma del gobierno, que en realidad ya viene de hace tiempo, en el contexto de lo que se planifica y de lo que viene ocurriendo. No, nosotros, a ver, no dibujamos nada. Y sí, Castro, nosotros lo que tenemos es una expectativa inflacionaria que ronda los 8,5 puntos, 9 puntos. Pero que no es real. Pero a ver, de hecho el presupuesto del jefe de la Ciudad de Buenos Aires contempla un 7,5% de inflación. Porque también la inflación son expectativas, se genera a través de expectativas. Nosotros tenemos esa expectativa. Sí, porque sabemos que... Bueno, está bien, pero digo, ese es el cálculo que tiene nuestro presupuesto, como así también de los recursos, que por ahí he escuchado una crítica que sinceramente no tiene sustento, que tenemos un cálculo previsto muy por debajo de los recursos que vamos a obtener para tener disponibilidad de ese excedente de recursos. No, mire, es como en una familia esto, y de hecho no nos ha ido tan mal. Precisamente la Argentina por primera vez tiene superávit fiscal los últimos 8 años. A propósito de tener un cálculo de recursos prudente, claro, no prever que vamos a recaudar más de lo que vamos a gastar, porque así le ha ido a la Argentina históricamente. Claro, ahora hay una realidad que se viene dando en todos los últimos presupuestos, en donde afortunadamente lo que se ha recaudado es mayor de lo previsto. Eso también es un tema
que está en la realidad del análisis, porque si no parece un análisis ficticio. Pero eso ha sido muy bueno para la Argentina, Nelson. Sí, pero la Argentina tuvo ¿cómo se controla eso? históricamente tuvo déficit fiscal. Gobiernos que en realidad gastaban mucho más de lo que ingresaba. Y así llevaron un proceso de endeudamiento que dejó a la Argentina con una imposibilidad para desarrollar políticas que permitiesen que la economía argentina creciera, que generara empleo, que generara políticas de inclusión. Ahora, la sospecha es que esa plata después la maneja el gobierno de discreción, sin control. No, pero mire, nosotros tenemos pruebas cabales de que en realidad nuestros cálculos de presupuesto del año 2003 a la fecha han sido muy buenos para el país, no para este gobierno. Vuelvo a repetirle, tenemos una situación macroeconómica realmente muy buena en la Argentina, no producto de la casualidad, sino producto de políticas acertadas. Claro, pero con esa subestimación de la inflación, hay una evaluación irreal también de lo que está pasando. Muchos economistas dicen, ojo, porque los niveles de superávit no son tales en este contexto de inflación. Mire, nosotros esperamos esa inflación para todo el año próximo. Tenemos, vuelvo a repetirle, las experiencias del año 2003 a la fecha, cuáles han sido los presupuestos presentados por el gobierno nacional, y eso ha llevado fundamentalmente a que la Argentina hoy goce de una estabilidad macroeconómica espectacular. Ha tenido superávit fiscal los últimos 8 años, ha tenido superávit comercial, ha tenido una flotación administrada del dólar que hace que la Argentina sea previsible, ha tenido tarifas congeladas, ha tenido un proceso de inversión pública como nunca reconoció la historia. ¿Y por qué no se hicieran entonces esas variables? Pero, ¿cuál variable es usted? Eso es el tema de la inflación, que es un tema que lo reconoce gente del gobierno. Pero a ver, nosotros lo que planteamos frente a ese tema es, ¿hay algunos incrementos de precios? Sí, hay algunos incrementos de precios. ¿Es la responsabilidad del gobierno? ¿El gobierno es el que remarca los precios? No, pero el tema del gobierno es el que debe reconocer la realidad. Yo no digo que sea el gobierno el que sea el responsable, pero sí en cuanto a lo que va a presupuestar, pero que tenga que ver con la realidad. Estimar una inflación por encima de aquella que nosotros creemos debe ser la más prudente y razonable, no nos parece que sea bueno para la Argentina. Bueno, pero la realidad después demuestra que termina generando un nivel de discusión, incertidumbre y demás, porque el tema después sigue. Nosotros aspiramos a que la inflación del año 2011 esté dentro de lo estipulado en el presupuesto nacional. Claro, ¿cuánto es? 8%, 9%. Claro, es casi el triple menos de lo que está la realidad. Bueno, está bien, digo, es la inflación que nosotros prevemos. Un presupuesto es un cálculo de gastos y recursos para el ejercicio que viene. Bien, más allá de esta discusión que por supuesto es una discusión que no tiene fin, porque a mí no me resulta lógico pensar por qué estipular algo que en la realidad demuestra que no es así. Pero digamos, ¿qué pasa si llega fin de noviembre y no hay presupuesto? ¿El gobierno va a llamar a extraordinario?